pasar a un tema que se está hablando mucho y que ya es una política de Estado, o sea, ya está reglamentado por el mismo gobierno, que tiene que ver con el uso de la sal. Algo muy, digamos, cotidiano, algo que en lo que en general Claro. no le presta atención, y se está convirtiendo en algo bastante grave para la población, porque se dice que ya 1 de cada 3 personas va a sufrir o está sufriendo hipertensión. Como yo, por ejemplo. Por eso. Pero no te preocupes porque estoy medicado y estoy comiendo sin sal desde hace aproximadamente 7 años ya. Mira. Y me siento mucho mejor. Aunque no se pueda percibir cuando me ven y me digan cómo que te sentís mejor, pero bueno, realmente es así. Bueno, para hablar de este tema, qué mejor que alguien relacionado con la Fundación Interamericana del Corazón. Tenemos en línea a Lorena Alemandi, licenciada en terapia ocupacional de esta misma fundación. Lorena, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias primero por atendernos. Y bueno, estuvimos leyendo una nota que salió hace muy poquito relacionada con esto del uso de la sal, y lo que queríamos saber, a ver que nos indiques un poquito qué es lo que está pasando con esto de la ley que salió sobre la concientización, digamos, del uso de la sal, y el hecho de que bajen, sobre todo las empresas que producen alimentos a gran escala, la cantidad de sal que le ponen. Sí, exacto. Esto surge a partir de los datos que se han ido generando en Argentina y que muestran claramente que estamos duplicando el consumo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La recomendación es de 5 gramos de sal por día, y Argentina hoy por hoy tiene un consumo aproximado de entre 11 y 12 gramos. Sumado a esto que vos bien decías, que entre 1 de cada 3 o 4 argentinos aproximadamente es hipertenso, y que en Argentina hay más de 50.000 muertes que se atribuyen a hipertensión. Con lo cual, todo esto demuestra que es un tema de salud pública que requiere de medidas impuestas o implementadas desde el Estado, no solamente el cambio de conducta individual. Entonces, a partir de esto se empezó a trabajar en cómo es mejor, digamos, reducir este consumo. Está demostrado que una de las medidas más costo efectivas para los estados tiene que ver con la reformulación de los alimentos procesados, porque básicamente el 70% de la sal que consumimos no viene de la sal que agregamos en el momento de sentarnos a la mesa, si bien contribuye, pero viene básicamente del alimento ya elaborado. O sea que viene escondido. Entonces, es peor todavía. Exacto, es el contenido oculto en los alimentos procesados. Por supuesto que a esto le sumamos que muchos de nosotros tenemos el hábito de salar sin siquiera probar la comida, o salar en el momento de cocinar. La sal es como el condimento más popular en Argentina. Pero el problema fundamental es lo que ya traen los alimentos procesados. Algo que estuve investigando mínimamente sobre el uso de la sal, que decían que conviene siempre salar la comida después, o sea, antes de sentarse a comer, cuando uno la está por comer y no antes. Esto de salar el agua cuando haces las pastas, no sé, salar la carne antes de ponerla en la parrilla, en el horno, ¿eso es verdad? ¿Conviene más, no? Mira, con los contenidos de sal que ya trae el alimento procesado, sí, en realidad, cuanto más nos acostumbremos a no usar la sal o usarla lo menos posible, es lo más recomendado, porque en realidad nuestro paladar se empieza a ir acostumbrando. Después los estudios demuestran que en aproximadamente 2 meses sí, nos acostumbramos a comer con menos sal, y alimentos que antes nos parecían normales, digamos, ya nos empiezan a parecer más salados, con lo cual esto es una buena noticia en el sentido de que si nos acostumbramos a salar menos la comida en general, a usar más variedad de condimentos, más variedad de hierbas, limón, por ejemplo, para condimentar más las comidas, ya después nos empezamos a acostumbrar. Sí, justamente eso te iba a preguntar, más que nada para el oyente, ¿viste? La gente común que cocina todos los días en casa, ¿con qué se puede reemplazar sin que sea algo demasiado drástico? Porque a veces el hecho de comer sin sal de un día para el otro puede resultar molesto, o quizá uno dice, bueno, ya fue, le pongo igual sal. Claro. Sí, en realidad tanto para la industria como a nivel individual, las mejores
disminuciones en el consumo tienen que ser graduales y progresivas, sobre todo para la reformulación de los productos, para que el consumidor no lo note tanto. Pero independientemente de eso, para nosotros mismos ir empezando a implementar otros condimentos, esto que te decía antes del limón también, empezar a usar más pimientas y otras muchas hierbas que hay. Y también, independientemente de esto, aumentar nuestro consumo de frutas y verduras, el consumo de agua, es decir, implementar ya de por sí un paquete de hábitos más saludables para nosotros, sin olvidarnos, por supuesto, también de la actividad física. Sí, eso es fundamental siempre. Aquí a mi lado tengo a Marcelo, mi compañero, quien es ¿Hace cuánto? ¿Más o menos un año que dejaste de...? No, recién decía que ya hace 7 años. Hola Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te habla Marcelo, soy hipertenso. Bueno, hace ya mucho tiempo que como sin sal. Yo descubrí el limón sobre todo para las carnes, sin saberlo. Un día no sabía qué ponerle para que tenga un poco mejor de gusto. Le agregué limón, que lo tenía cerca, y ahí descubrí que de alguna manera reemplazaba a la sal, porque era un alimento, bueno, que uno, sobre todo en este país, está acostumbrado a comer desde siempre, no la carne, y era el que más me costaba comer sin carne. Lo que te quería sin sal, perdón. Lo que te quería preguntar es esta modalidad, ¿no? Que cuando uno va a comprar, de poder fijarse cuánto sodio trae cada alimento. ¿Vos qué nos podrías recomendar acerca de esto? ¿Qué es lo que hay que ver a la hora de comprar un alimento? Sí, en realidad nuestro sistema de rotulados lo que reporta es el contenido de sodio, que es equivalente a la sal que consumimos en líneas generales. Nosotros tenemos por recomendación de la Organización Mundial de la Salud que por día podemos consumir hasta 2.000 miligramos de sodio. Cuando vemos que hay alimentos que están superando en una sola porción más del 15% del valor diario recomendado, ya ahí estamos ante un alimento que tiene un alto contenido. Nosotros lo que hicimos en la Fundación este año, el año anterior en realidad empezamos con la recolección de datos y fue tratar de conocer, tener una foto de lo que está pasando hoy con los alimentos procesados y con su contenido de sodio. Hicimos una recolección, hoy por hoy tenemos más de 2.500 productos que pertenecen a 12 grupos de alimentos que abarcan todos los productos consumidos en una canasta básica. Y lo que vimos fue que las salsas y aderezos, por ejemplo, son los que ocupan el primer lugar, son los más salados. Lo siguen las carnes, lo siguen todos los snacks, el grupo de snacks, y después aparecen los quesos, panificados, etcétera. Cuando quisimos ver qué nos quería decir todo esto y quisimos armar diferentes tipos de menúes, veíamos, por ejemplo, que si armábamos un menú con una hamburguesa, pan para hamburguesa, una porción de papas fritas de las envasadas, más el aderezo a elección, mayonesa o ketchup, esa sola comida ya daba un aporte de aproximadamente 1.200 miligramos de sodio por día, con lo cual ya estábamos a más del 50% de lo que se recomienda en el día. Esto es importante dejarlo claro, primero porque todas estas categorías también son muy consumidas por los chicos. Hay muchos alimentos dentro de estos grupos recolectados que tienen un alto consumo en los chicos. Y también es un tema importante, ya hay chicos en Argentina con hipertensión que están consumiendo y superando la ingesta recomendada de sal. Por eso uno de los mensajes principales que tenemos para este año es empezar a reemplazar la sal, empezar a ir al supermercado y ver aquel que ofrece menos contenido. Sí. Ir empezando nosotros en esto que hablábamos antes de tomar algunas medidas individuales para reducir el uso de la sal, pero básicamente estar atentos a que hoy por hoy en Argentina hay una legislación al respecto, informarnos sobre eso y también hacernos parte activa del monitoreo de esta política y ver qué va pasando. Sí, justo respecto a lo que decías de los chicos, que también me pasa a mí o a cualquiera que va sobre todo a cadenas de comida rápida, o sea, no voy a decir las marcas, pero digamos, todos los conocemos, es que, por ejemplo, a las papas fritas no le echan un poquito, le echan el balde que tienen de sal si pueden, y vos te quejás y te miran mal. O sea, tendría como que existir la prohibición de que las cosas no se den ya saladas, sino que uno elija cuánto le quiere poner. Eso sí, bueno, es una pelea constante que tengo cada vez que voy a esos lugares.
Exacto, mira, con respecto a la ley aprobada en noviembre, que también es importante por ahí informar sobre qué contiene esta ley contiene un paquete de medidas dentro de los cuales está la reformulación de alimentos, que hablábamos antes, esto de que los procesados, hay un listado de productos donde se van a ir reduciendo los contenidos de sodio, pero también incluye medidas para restaurantes, que se saque el salero de la mesa, que se ofrezca menúes sin sal para aquellos que quieren optar por comer sin sal. Entonces, a partir de ahora, por eso es importante conocer la existencia de este tipo de leyes de salud, porque a partir de ahora eso nos permite también a nosotros cumplir nuestro derecho a la salud, es decir, que tengamos acceso a alimentos más saludables y poder elegir. Pero por supuesto que esto tiene que estar acompañado con, que es otra medida de la ley, con fuertes campañas de concientización e información al público. Lorena, yo te quería preguntar acerca de la sal baja en sodio. Esto es algo que suelen usar no solo los hipertensos, sino la gente común, ¿no? Que no sufre de hipertensión. ¿Esto es un mito? ¿Sirve de algo? Porque a veces la gente le pone por demás y termina haciendo lo mismo. Vos bien lo dijiste. Lo que suele pasar en general es que la gente termina usando más cantidad y el impacto sobre el consumo de sal sigue siendo el mismo. Con lo cual, la mejor medida es esto de ir reemplazando la sal por otras opciones en el momento de cocinar, ir eligiendo alimentos procesados que van conteniendo menos contenido de sal, y por nuestra parte, digamos, por organizaciones como la nuestra y otras universidades y demás, ir generando datos y evidencia científica, como le decimos, para ir viendo a ver qué pasa con esta ley, qué va pasando, qué impacto real va a tener en la salud. Bueno, y por último, Lorena, ya no te sacamos más tiempo, decinos, a ver, para la gente que lo toma como algo menor esto, ¿cuáles son las consecuencias que tiene el consumo de sal excesivo? Pero consecuencias, digamos, a ver, ¿cómo es que va pasando? ¿Por qué se genera esto? Como para generar una alerta en la gente, porque muchas veces, como a la gente también que fuma o demás otros vicios que uno tiene, que yo también, o sea, el tema de la sal todos lo tenemos, pero realmente concientizarnos de qué es lo que puede pasar y en cuánto tiempo más o menos, porque uno dice, no, seguro cuando sea viejo me agarra el ataque del corazón. Porque además la hipertensión no tiene síntomas generalmente. Por eso, si hay algún tipo de síntomas o qué nos podés decir en pocas palabras como para poder entender bien qué es lo que pasa con el consumo excesivo de sal o, bueno, no cuidado como el que estamos teniendo últimamente. Sí, exactamente. Bueno, primero, que independientemente de que el consumo de sal es el primer factor de riesgo para hipertensión, también existen ya estudios que demuestran que está asociado con muchas otras patologías como el cáncer de estómago, la osteoporosis, la litiasis renal, que son los cálculos renales. Se van formando cálculos renales, retención de líquidos, edema, es decir, va generando muchos problemas de salud en el corto, mediano y largo plazo. Por eso esto no es un tema solo para hipertensos, esta semana no está pensada solamente para alertar a aquel que ya es hipertenso, sino a la población en general. Hay estudios, por ejemplo, hoy que hablábamos de los chicos, hay estudios que están mostrando la asociación que hay también con el consumo excesivo de sal y el aumento del consumo de bebidas azucaradas, porque genera más sed, se toma más bebida azucarada, con todo lo que eso implica para la salud, porque la bebida azucarada también está agregando calorías vacías al organismo, con poca calidad nutricional. Entonces, es decir, se van generando una serie de problemas para la salud que después terminan en estos indicadores que hoy por hoy estamos teniendo, altos niveles de hipertensión, sobrepeso y obesidad, diabetes, es decir, se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Entonces eso también es importante alertar o informar, diría yo mejor, y que esto es un tema para toda la población. Bueno, muchas gracias Lorena por tu tiempo, muy clara, la verdad muy buena el diálogo que tuvimos con vos y las explicaciones que diste, así que te agradecemos tu tiempo. Bueno, para todos los oyentes que estuvieron escuchando, estábamos hablando con Lorena Alemandi, licenciada en terapia ocupacional de la Fundación Interamericana del Corazón. Pasar a un tema que se está hablando mucho y que ya es una política de Estado, o sea, ya está reglamentado por el mismo gobierno, que tiene que ver con el uso de la sal. Algo
muy, digamos, cotidiano, algo que en lo que en general Claro. no le presta atención, y se está convirtiendo en algo bastante grave para la población, porque se dice que ya 1 de cada 3 personas va a sufrir o está sufriendo hipertensión. Como yo, por ejemplo. Por eso. Pero no te preocupes porque estoy medicado y estoy comiendo sin sal desde hace aproximadamente 7 años ya. Mira. Y me siento mucho mejor. Aunque no se pueda percibir cuando me ven y me digan cómo que te sentís mejor, pero bueno, realmente es así. Bueno, para hablar de este tema, qué mejor que alguien relacionado con la Fundación Interamericana del Corazón. Tenemos en línea a Lorena Alemandi, licenciada en terapia ocupacional de esta misma fundación. Lorena, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias primero por atendernos. Y bueno, estuvimos leyendo una nota que salió hace muy poquito relacionada con esto del uso de la sal, y lo que queríamos saber, a ver que nos indiques un poquito qué es lo que está pasando con esto de la ley que salió sobre la concientización, digamos, del uso de la sal y el hecho de que bajen, sobre todo las empresas que producen alimentos a gran escala, la cantidad de sal que le ponen. Sí, exacto. Esto surge a partir de los datos que se han ido generando en Argentina y que muestran claramente que estamos duplicando el consumo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La recomendación es de 5 gramos de sal por día y Argentina hoy por hoy tiene un consumo aproximado de entre 11 y 12 gramos. Sumado a esto que vos bien decías, que entre 1 de cada 3 o 4 argentinos aproximadamente es hipertenso, y que en Argentina hay más de 50.000 muertes que se atribuyen a hipertensión. Con lo cual, todo esto demuestra que es un tema de salud pública que requiere de medidas impuestas o implementadas desde el Estado, no solamente el cambio de conducta individual. Sí. Entonces, a partir de esto, se empezó a trabajar en cómo es mejor, digamos, reducir este consumo. Está demostrado que una de las medidas más costo efectivas para los estados tiene que ver con la reformulación de los alimentos procesados, porque básicamente el 70% de la sal que consumimos no viene de la sal que agregamos en el momento de sentarnos a la mesa, si bien contribuye, pero viene básicamente del alimento ya elaborado. O sea que viene escondido, es peor todavía. Exacto, es el contenido oculto en los alimentos procesados. Por supuesto que a esto le sumamos que muchos de nosotros tenemos el hábito de salar sin siquiera probar la comida o salar en el momento de cocinar. La sal es como el condimento más popular en Argentina. Pero el problema fundamental es lo que ya traen los alimentos procesados. Algo que estuve investigando mínimamente sobre el uso de la sal, que decían que conviene siempre salar la comida después, o sea, antes de sentarse a comer, cuando uno la está por comer y no antes. Esto de salar el agua cuando haces las pastas, no sé, salar la carne antes de ponerla en la parrilla, en el horno, ¿eso es verdad? ¿Conviene más, no? Mira, con los contenidos de sal que ya trae el alimento procesado, sí, en realidad, cuanto más nos acostumbremos a no usar la sal o usarla lo menos posible, es lo más recomendado, porque en realidad nuestro paladar se empieza a ir acostumbrando. Después los estudios demuestran que en aproximadamente 2 meses sí, nos acostumbramos a comer con menos sal, y alimentos que antes nos parecían normales, digamos, ya nos empiezan a parecer más salados, con lo cual esto es una buena noticia en el sentido de que si nos acostumbramos a salar menos la comida en general, a usar más variedad de condimentos, más variedad de hierbas, limón, por ejemplo, para condimentar más las comidas, ya después nos empezamos a acostumbrar. Sí, justamente eso te iba a preguntar, más que nada para el oyente, ¿viste? La gente común que cocina todos los días en casa, ¿con qué se puede reemplazar sin que sea algo demasiado drástico? Porque a veces el hecho de comer sin sal de un día para el otro puede resultar molesto, o quizá uno dice, bueno, ya fue, le pongo igual sal. Claro. Sí, en realidad tanto para la industria como a nivel individual, las mejores disminuciones en el consumo tienen que ser graduales y progresivas, sobre todo para la reformulación de los productos, para que el consumidor no lo note tanto. Pero independientemente de eso, para nosotros mismos ir empezando a implementar otros condimentos, esto que te decía antes del limón también, empezar a usar más pimientas y otras muchas hierbas que hay.
Y también, independientemente de esto, aumentar nuestro consumo de frutas y verduras, el consumo de agua, es decir, implementar ya de por sí un paquete de hábitos más saludables para nosotros, sin olvidarnos, por supuesto, también de la actividad física. Sí, eso es fundamental siempre. Aquí a mi lado tengo a Marcelo, mi compañero, quien es ¿Hace cuánto? ¿Más o menos un año que dejaste de...? No, recién decía que ya hace 7 años. Hola, Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te habla Marcelo, soy hipertenso. Bueno, hace ya mucho tiempo que como sin sal. Yo descubrí el limón, sobre todo para las carnes, sin saberlo. Un día no sabía qué ponerle para que tenga un poco mejor de gusto. Le agregué limón, que lo tenía cerca, y ahí descubrí que de alguna manera reemplazaba a la sal, porque era un alimento, bueno, que uno, sobre todo en este país, está acostumbrado a comer desde siempre, no la carne, y era el que más me costaba comer sin carne. Lo que te quería sin sal, perdón. Lo que te quería preguntar es esta modalidad, ¿no? Que cuando uno va a comprar, de poder fijarse cuánto sodio trae cada alimento. ¿Vos qué nos podrías recomendar acerca de esto? ¿Qué es lo que hay que ver a la hora de comprar un alimento? Sí, en realidad nuestro sistema de rotulados lo que reporta es el contenido de sodio, que es equivalente a la sal que consumimos en líneas generales. Nosotros tenemos por recomendación de la Organización Mundial de la Salud que por día podemos consumir hasta 2.000 miligramos de sodio. Cuando vemos que hay alimentos que están superando en una sola porción más del 15% del valor diario recomendado, ya ahí estamos ante un alimento que tiene un alto contenido. Nosotros lo que hicimos en la Fundación este año, el año anterior en realidad empezamos con la recolección de datos y fue tratar de conocer, tener una foto de lo que está pasando hoy con los alimentos procesados y con su contenido de sodio. Hicimos una recolección, hoy por hoy tenemos más de 2.500 productos que pertenecen a 12 grupos de alimentos que abarcan todos los productos consumidos en una canasta básica. Y lo que vimos fue que las salsas y aderezos, por ejemplo, son los que ocupan el primer lugar, son los más salados. Lo siguen las carnes, lo siguen todos los snacks, el grupo de snacks, y después aparecen los quesos, panificados, etcétera. Cuando quisimos ver qué nos quería decir todo esto y quisimos armar diferentes tipos de menúes, veíamos, por ejemplo, que si armábamos un menú con una hamburguesa, pan para hamburguesa, una porción de papas fritas de las envasadas, más el aderezo a elección, mayonesa o ketchup, esa sola comida ya daba un aporte de aproximadamente 1.200 miligramos de sodio por día, con lo cual ya estábamos a más del 50% de lo que se recomienda en el día. Esto es importante dejarlo claro, primero porque todas estas categorías también son muy consumidas por los chicos. Hay muchos alimentos dentro de estos grupos recolectados que tienen un alto consumo en los chicos. Y también es un tema importante, ya hay chicos en Argentina con hipertensión que están consumiendo y superando la ingesta recomendada de sal. Por eso uno de los mensajes principales que tenemos para este año es empezar a reemplazar la sal, empezar a ir al supermercado y ver aquel que ofrece menos contenido. Sí. Ir empezando nosotros en esto que hablábamos antes de tomar algunas medidas individuales para reducir el uso de la sal, pero básicamente estar atentos a que hoy por hoy en Argentina hay una legislación al respecto, informarnos sobre eso y también hacernos parte activa del monitoreo de esta política y ver qué va pasando. Sí, justo respecto a lo que decías de los chicos, que también me pasa a mí o a cualquiera que va sobre todo a cadenas de comida rápida, o sea, no voy a decir las marcas, pero digamos, todos los conocemos, es que, por ejemplo, a las papas fritas no le echan un poquito, le echan el balde que tienen de sal si pueden, y vos te quejás y te miran mal. O sea, tendría como que existir la prohibición de que las cosas no se den ya saladas, sino que uno elija cuánto le quiere poner. Eso sí, bueno, es una pelea constante que tengo cada vez que voy a esos lugares. Exacto, mira, con respecto a la ley aprobada en noviembre, que también es importante por ahí informar sobre qué contiene esta ley contiene un paquete de medidas dentro de los cuales está la reformulación de alimentos, que hablábamos antes, esto de que los procesados, hay un listado de productos donde se van a ir reduciendo
los contenidos de sodio, pero también incluye medidas para restaurantes, que se saque el salero de la mesa, que se ofrezca menúes sin sal para aquellos que quieren optar por comer sin sal. Entonces, a partir de ahora, por eso es importante conocer la existencia de este tipo de leyes de salud, porque a partir de ahora eso nos permite también a nosotros hacer cumplir nuestro derecho a la salud, es decir, que tengamos acceso a alimentos más saludables y poder elegir. Pero por supuesto que esto tiene que estar acompañado con, que es otra medida de la ley, con fuertes campañas de concientización e información al público. Lorena, yo te quería preguntar acerca de la sal baja en sodio. Esto es algo que suelen usar no solo los hipertensos, sino la gente común, ¿no? Que no sufre de hipertensión. ¿Esto es un mito? ¿Sirve de algo? Porque a veces la gente le pone por demás y termina haciendo lo mismo. Vos bien lo dijiste. Lo que suele pasar en general es que la gente termina usando más cantidad y el impacto sobre el consumo de sal sigue siendo el mismo. Con lo cual, la mejor medida es esto de ir reemplazando la sal por otras opciones en el momento de cocinar, ir eligiendo alimentos procesados que van conteniendo menos contenido de sal, y por nuestra parte, digamos, por organizaciones como la nuestra y otras universidades y demás, ir generando datos y evidencia científica, como le decimos, para ir viendo a ver qué pasa con esta ley, qué va pasando, qué impacto real va a tener en la salud. Bueno, y por último, Lorena, ya no te sacamos más tiempo, decinos, a ver, para la gente que lo toma como algo menor esto, ¿cuáles son las consecuencias que tiene el consumo de sal excesivo? Pero consecuencias, digamos, a ver, ¿cómo es que va pasando? ¿Por qué se genera esto? Como para generar una alerta en la gente, porque muchas veces, como a la gente también que fuma o demás otros vicios que uno tiene, que yo también, o sea, el tema de la sal todos lo tenemos, pero realmente concientizarnos de qué es lo que puede pasar y en cuánto tiempo más o menos, porque uno dice, no, seguro cuando sea viejo me agarra el ataque del corazón. Porque además la hipertensión no tiene síntomas generalmente. Por eso, si hay algún tipo de síntomas o qué nos podés decir en pocas palabras como para poder entender bien qué es lo que pasa con el consumo excesivo de sal o, bueno, no cuidado como el que estamos teniendo últimamente. Sí, exactamente. Bueno, primero, que independientemente de que el consumo de sal es el primer factor de riesgo para hipertensión, también existen ya estudios que demuestran que está asociado con muchas otras patologías como el cáncer de estómago, la osteoporosis, la litiasis renal, que son los cálculos renales. Se van formando cálculos renales, retención de líquidos, edema, es decir, va generando muchos problemas de salud en el corto, mediano y largo plazo. Por eso esto no es un tema solo para hipertensos, esta semana no está pensada solamente para alertar a aquel que ya es hipertenso, sino a la población en general. Hay estudios, por ejemplo, hoy que hablábamos de los chicos, hay estudios que están mostrando la asociación que hay también con el consumo excesivo de sal y el aumento del consumo de bebidas azucaradas, porque genera más sed, se toma más bebida azucarada, con todo lo que eso implica para la salud, porque la bebida azucarada también está agregando calorías vacías al organismo, con poca calidad nutricional. Entonces, es decir, se van generando una serie de problemas para la salud que después terminan en estos indicadores que hoy por hoy estamos teniendo, altos niveles de hipertensión, sobrepeso y obesidad, diabetes, es decir, se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Entonces eso también es importante alertar o informar, diría yo mejor, y que esto es un tema para toda la población. Bueno, muchas gracias Lorena por tu tiempo, muy clara, la verdad muy buena el diálogo que tuvimos con vos y las explicaciones que diste, así que te agradecemos tu tiempo. Bueno, para todos los oyentes que estuvieron escuchando, estábamos hablando con Lorena Alemandi, licenciada en terapia ocupacional de la Fundación Interamericana del Corazón.